Monumento arqueológico Chavín de Huántar, Grupo 7. El monumento arqueológico Chavín de Huántar se encuentra ubicado en la provincia de Chavín de Huántar, entre los ríos Huachexa y Moshna, en el callejón de Conchucos y Cordillera Blanca, en la provincia de Huauri, Ancash. Descubridor. Fue descubierto por Julio César Tello, quien fue médico y arqueólogo reconocido en el país. Es considerado el padre de la arqueología peruana. Cronología. La cultura chavín aparece en el horizonte cultural temprano, en los años 1200 a.C. hasta los 200 años a.C. en el periodo formativo andino, donde aparece la cerámica, se perfecciona la agricultura y se tiene una expansión religiosa. Expansión. La cultura de Chavín tuvo una mayor influencia en Tumbes, La Libertad y Lima. La influencia por la costa fue desde Lambayeque hasta Ica. Por la sierra fue desde Cajamarca hasta Ayacucho. Sobre el aspecto sociopolítico, este era un estado teocrático, es decir, estaban gobernados por altos mandos religiosos y se dividían en tres clases sociales diferentes: sacerdote, nobleza guerrera y pueblo. Su economía se basaba en la ganadería, agricultura y el trueque. Sobre el aspecto religioso se puede mencionar que esta cultura era politeísta y finalmente, en el aspecto cultural, fueron expertos escultores en piedra y granito. Las esculturas eran expresiones religiosas hechas de piedra que encontramos en obeliscos, estelas y cabezas clavas. En cuanto a lo textil, utilizaron el algodón y la lana. Sobre la flora y fauna, sin duda los camélidos eran los más importantes. También conocían el cuy y aparentemente el pato joque. Por otro lado, respecto a la flora, habían huertos de palta, pacay, rocoto y una gran variedad de ajíes, frutas y tubérculos. Al análisis del lugar, se puede observar que la temperatura máxima es de 13 grados, con mayor precipitación de diciembre a mayo. La dirección de los vientos es de este. Además, posee una altitud máxima de 4.577 metros. Y en la imagen se puede observar el análisis tanto de solsticio de invierno como de verano, para poder ver cómo llegaban los rayos solares a los diferentes espacios del monumento. En el corte A se puede observar los tres tipos de posicionamiento que tenía el monumento, tanto apilado, apoyado y deprimido. Y en el corte B, de rojo tenemos la circulación vertical y de marrón la circulación horizontal. En cuanto a accesos y circulación, en la parte derecha inferior podemos observar que el acceso principal era por la Plaza Alcalde, de forma cuadrangular. Sobre las zonas del monumento, tanto en planta como en isometría, se pueden observar el Templo Nuevo, que es el lugar donde se realizaban los rituales sagrados. También tenemos el Templo de Lanzón, que forma parte del Templo Viejo, en el cual había una serie de galerías subterráneas. Además, tenemos la Plaza Circular. En esta plaza se realizaban ceremonias y podía albergar cerca de 500 personas. Y por último, tenemos la Plaza Cuadrangular, que era donde se presentaban a los iniciadores a futuros sacerdotes. El centrado y simetría forman parte importante del diseño. El centrado estaba en las escaleras, escalones e incluso plazas, dando un gran impacto y orden en el lugar, tomando en cuenta que el recinto tenía fines religiosos. La simetría estaba presente en los templos construidos y distribuidos en forma de U por razones relacionadas a la religión y política, dándole una distribución equitativa a ambas partes. Los templos construidos tomaron en cuenta los elementos ordenadores, aunque hubieron adiciones y modificaciones que los obligaron a adaptarse lo mejor posible. En gran parte se logró esto, sin embargo, las disposiciones de los templos fueron asimétricos entre sí, pues evidenciaba que eran templos que no fueron planeados en un principio como un templo único, sino cada uno diferenciados, con distribuciones diferentes. Durante su etapa constructiva hubieron constantes ampliaciones y remodelaciones. La finalidad de estas eran, además de ampliarse, acondicionar la arquitectura existente con la nueva, manteniendo acceso a las galerías que fueron enterradas anteriormente y mantener el orden simétrico con los nuevos niveles de los templos. Es decir, que se hicieron adaptaciones de manera interna y externa. Luego de la deconstrucción se empezaba con la reconstrucción y ampliación de nuevos tramos de la arquitectura chavín.
siendo las galerías las más afectadas debido a que la adición de nuevos niveles de los templos y la unión de galerías nuevas con las existentes le daban una expansión horizontal, como verticalmente. Ejemplo de ello se puede ver en las imágenes. En el aspecto constructivo, los arquitectos demuestran su gran capacidad para generar un manejo de niveles y plataformas de edificación, con un tratamiento de parámetros y adaptación a la topografía. Según Lumbreras, el templo fue construido en 3 etapas. En el antiguo templo, una etapa intermedia en donde crecen los templos y la última etapa que sería el templo nuevo. En las formas constructivas podemos decir que los templos eran grandes rellenos de piedra y tierra, con una función de contención, muros de mampostería irregular y tierra arcillosa. Aquí en los ejemplos podemos ver 3 tipos de muros distintos, los cuales es conformado por juntas que nivelan la superposición de piedras. Prosiguiendo con el análisis constructivo, ellos mayormente empleaban la piedra como sistema constructivo de mampostería irregular, empleaban piedras anchas, piedras labradas, piedras pequeñas que usualmente eran planas. Acá en las imágenes podemos ver las distintas entradas de las galerías subterráneas, como también los muros que cumplen una función medianera de contención. Con respecto a la ingeniería hidráulica, el templo poseía canales de agua que representan una colosal obra de ingeniería hidráulica, la cual contaba con drenajes y conductos de uso religioso. En la imagen podemos apreciar el plano de Chavín, la cual muestra la trayectoria de los distintos canales subterráneos de agua. Hubo una conexión interior-exterior a través de los canales y ductos. Las galeras fueron lo principal en su arquitectura, relacionándolos con los canales hidráulicos que se usaban con fines religiosos y como drenaje, y cuyos sonidos eran emitidos. De la misma forma fueron usados los ductos en las galerías, que eran usados como conexión con el exterior para ventilación y como instrumento acústico.